En la serie animada Bob Esponja, Don Cangrejo suele aportar humor con su obsesión por el dinero. Sin embargo, muchos espectadores lo perciben de forma negativa debido a sus comportamientos avaros y actitudes moralmente cuestionables. A lo largo de las temporadas, su personalidad se ha ido exagerando al punto de que algunos fans lo consideran el verdadero villano de la serie. A continuación, se analiza las críticas más comunes hacia Don Cangrejo, su obsesión desmedida por el dinero y el maltrato a personajes como Bob Esponja y Calamardo, sus acciones poco éticas y cómo ha evolucionado esta percepción con el tiempo. Desde su primera aparición, Don Cangrejo encarna la avaricia. El propio programa sugiere que represente el pecado capital de la avaricia y está obsesionado con el dinero al punto de odiar gastarlo. Constantemente se le ve contando monedas o ideando formas de ganar más, a veces por medios no justos. Esta obsesión raya en lo extremo, valora el dinero por encima de su bienestar, incluso de las personas a su alrededor. Solo su hija Perlita y la señora Puff suelen ablandar su corazón, llevándolo ocasionalmente a gestos generosos hacia ellas. Fuera de esas excepciones, Don Cangrejo evalúa a los demás según el valor económico que tienen para él. Las críticas de los fans se centran en cómo su amor por el dinero lo lleva a acciones ruines. Por ejemplo, es capaz de vender cualquier cosa o a cualquiera por algunas cuantas monedas. En el episodio Don Cangrejo nace de nuevo, temporada 3, su tacañería llega al punto de vender el alma de Bob Esponja por unos centavos. Asimismo, en el episodio Bob Esponja estás despedido, temporada 9, despide a Bob Esponja simplemente para ahorrarse 5 centavos de salario, priorizando ese ahorro mínimo sobre la lealtad de su empleado. En ese episodio incluso le dice a Bob: sabes que te quiero como un hijo, pero no se puede discutir con un centavo. Este tipo de conductas han llevado a que se perciba como un personaje avaro y egoísta en extremo. Don Cangrejo también ha sido mostrado explotando cualquier oportunidad de ganancia sin importar las consecuencias. Un ejemplo recordado es en el episodio Cascarudolandia, temporada 3, donde monta un parque infantil hecho de chatarra solo para atraer a los niños y vaciar sus alcancías. Allí promete la visita de un payaso que resulta ser el mismo disfrazado de manera patética y pone en riesgo la seguridad de los niños con tal de ganar dinero. Este nivel de codicia despiadada de engañar a menores por ganancias fue criticado incluso dentro de la trama, ya que al final los niños enfurecidos le dan su merecido. Situaciones así subrayan por qué muchos ven a Don Cangrejo como un personaje desalmado en su afán de lucro. Otra fuente importante de críticas es cómo trata Don Cangrejo a sus empleados, principalmente a Bob Esponja y Calamardo. Como dueño del crustáceo cascarudo, Don Cangrejo frecuentemente descuida las necesidades de Bob Esponja y Calamardo en favor a sus propias ganancias. De hecho, solo los tolera porque le trabajan por sueldos bajos y benefician sus finanzas. Numerosos episodios evidencia sus prácticas laborales abusivas, paga sueldos miserables, se niega a invertir en personal extra y hasta cobra tarifas absurdas a sus empleados. En el capítulo Calamardo en huelga, temporada 2, por ejemplo, reduce tanto los salarios e impone tarifas ridículas como cobrarles por usar las instalaciones o hasta por respirar, que Calamardo incita a Bob Esponja a hacer una huelga. En retrospectiva, los fans consideran totalmente justificada la protesta de Calamardo, describiendo las prácticas del restaurante como extremadamente corruptas. En este episodio satiriza la explotación laboral, pero muchos espectadores adultos, al reevaluarlo, se sorprenden de lo asqueroso que es el trato de Don Cangrejo hacia sus trabajadores. La tacañería de Don Cangrejo como jefe raya en la esclavitud, según comentan algunos fans. Apenas les paga a sus únicos empleados e incluso les cobra por estar de pie. Básicamente los está sometiendo a esclavitud. Bob Esponja, el empleado modelo, realiza prácticamente todo el trabajo: cocinar, limpiar, atender si hace falta, mientras Calamardo lidia con los clientes. Sin embargo, Don Cangrejo nunca contrata ayuda adicional para no pagar más sueldos.
Esta sobrecarga laboral mantiene el restaurante funcionando, pero a costa del bienestar de sus empleados. De hecho, la lealtad inquebrantable de Bob Esponja, quien adora a su jefe a pesar de todo, agrava la frustración de la audiencia. Don Cangrejo se aprovecha de que Bob trabaja mucho por poco y por eso le encanta tenerlo como empleado. Irónicamente, en momentos puntuales Don Cangrejo actúa casi como figura paterna de Bob Esponja, dándole consejos o protegiéndolo si le conviene, pero en el día a día suele regañarlo y explotarlo. Esta dinámica ha sido destacada incluso por el equipo de la serie. El exdirector Paul Tibbitt mencionó que le fascina la fidelidad eterna de Bob Esponja hacia Don Cangrejo, no importa cómo lo trate. Pero para muchos espectadores resulta preocupante, ya que Bob Esponja soporta abusos que ningún empleado real debería tolerar. Más allá de la avaricia y la explotación, Don Cangrejo ha protagonizado acciones francamente inmorales que han manchado su imagen ante el público. En ocasiones el personaje cruza la línea de la simple tacañería para volverse cruel o antiético, generando rechazo e incomodidad en la audiencia. A continuación mencionaré algunos de los actos más criticados. Crueldad hacia Plankton. En el capítulo Una comida vulgar, temporada 7, Don Cangrejo descubre que Plankton le tiene terror a las ballenas y decide explotar ese medio para atormentarlo psicológicamente. Se disfraza de ballena y acosa a Plankton hasta literalmente enloquecerlo con pesadillas. La situación se pone tan extrema que Plankton, totalmente desesperado, se acuesta en la calle deseando morir. En lugar de mostrar remordimiento, Don Cangrejo se ríe al enterarse de que su rival está al borde del suicidio. Este episodio fue fuertemente rechazado por los fans. Se acusó a la serie de ir demasiado oscuro y de convertir a Don Cangrejo en un villano despiadado, haciendo humor de una situación de suicidio. De hecho, los propios actores de voz expresaron incomodidad al grabar sus líneas en este capítulo debido a lo cruel que resultaba. Este episodio es ampliamente considerado uno de los peores momentos de Don Cangrejo, pues lo muestran disfrutando del sufrimiento ajeno sin justificación, algo sin precedentes en temporadas anteriores. Negligencia y daño a animales. En el episodio El centavo de dinero, temporada 7, Don Cangrejo descubre que Gary el caracol atrae a las monedas como un imán. En vez de verlo como curiosidad, lo utiliza para robar dinero, pegándole monedas al caparazón y llevándolo por la ciudad a cazar dinero de los bolsillos ajenos. Gary termina agotado y adolorido por cargar el pesado botín, sufriendo claramente, pero a Don Cangrejo no le importa en lo más mínimo. Este maltrato animal combinado con robo hizo que muchos le tomaran antipatía al personaje. Al final del episodio recibe un castigo, una avalancha de dinero lo aplasta, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Igualmente en el capítulo Cazador de Medusas, temporada 2, su codicia lo lleva a esclavizar medusas. Al ver que la mermelada de medusa incrementa las ventas de cangreburgers, obliga a Bob Esponja a atrapar todas las medusas posibles. Monta una especie de fábrica clandestina donde las medusas son exprimidas sin piedad para obtener más mermelada. Cuando Bob Esponja descubre este cruel intensivo de medusas, queda horrorizado y eventualmente las medusas se rebelan. Aunque el episodio tiene un tono humorístico, la idea de que Don Cangrejo torture animales por dinero contribuye a la percepción de que carece de ética y empatía, falta de escrúpulos con clientes y amigos. Don Cangrejo tampoco duda en aprovecharse de otras personas en su afán de lucro. En el episodio Periódico Cangrejo, temporada 6, lanza un periódico sensacionalista y obliga a Bob Esponja a publicar historias humillantes sobre los habitantes de Fondo de Bikini, desde Arenita hasta Larry, para vender más ejemplares. La privacidad y dignidad de sus amigos no le importan mientras pueda ganar unos dólares, lo que termina arruinando reputaciones hasta que Bob voltea la situación exponiendo a Don Cangrejo
En el episodio Me regalas una moneda, temporada 3, acusa falsamente a Calamardo de robarle una moneda y lo deja en la ruina. Más tarde, cuando Bob lo convence de alojar a Calamardo indigente, Don Cangrejo actúa de mala gana y termina explotando por Calamardo en venganza. Si bien en este caso recibe una lección de humildad, el hecho de que por solo una moneda haya llevado a su empleado al desamparo muestra cuán mezquino puede ser. Este patrón se repite cada vez que alguien interfiere con sus ganancias. Don Cangrejo recurre a tácticas ruines o ilegales. Ha llegado a robar propiedades, como en el episodio donde aparece una ostra llorando porque Don Cangrejo robó su huevo, y a profanar tumbas en busca de objetos valiosos, entre otras fechorías menores. En resumen, el historial de acciones de Don Cangrejo, desde vender almas y explotar miedos hasta maltratar animales y personas, ha cimentado en parte de la audiencia la idea de que es un personaje moralmente reprobable. Muchos de estos actos, especialmente en temporadas posteriores, hacen difícil justificarlo solo como tacaño pero de buen corazón. Más bien lo muestran dispuesto a casi cualquier cosa por dinero. La percepción negativa hacia Don Cangrejo se ha acentuado conforme avanza la serie. En las primeras temporadas 1, 2 y 3, si bien era avaro, el personaje conservaba ciertos matices entrañables, se preocupaba por Perlita, compartía momentos divertidos con Bob Esponja y cuando cometía excesos normalmente recibía una lección o castigo cómico, el famoso karma de la serie. Por ejemplo, en episodios clásicos su codicia se equilibraba con humor y consecuencia. En el episodio Cazador de Medusas termina electrocutado por las medusas que maltrató. En Cascarudolandia, los niños lo atacan con tomates. En el episodio donde aparece la ostra llorando porque Don Cangrejo le robó su huevo, es arrestado por robar la perla de la ostra gigante. La serie solía castigar sus actos deshonestos o mostrarle arrepentido cuando cruzaba la línea, manteniendo un tono ligero. En estas temporadas, Don Cangrejo solía sentir culpa o enfrentar consecuencias por su avaricia, mientras que en temporadas posteriores a veces ya ni eso ocurre. A partir de la temporada 4 en adelante, especialmente en las temporadas 6 y 8, muchos fans y críticos notaron que el personaje se volvió más cruel, su avaricia se flanderizó, es decir, se exageró hasta definir casi toda su personalidad y sus actos se hicieron más extremos. Críticos de televisión han indicado que, con el tiempo, Don Cangrejo pasó de ser un tacaño bonachón a un jefe explotador sin escrúpulos, criticando la exageración de su avaricia a lo largo de la serie. De hecho, mientras que al inicio fue bien recibido, muchos espectadores lo veían como una figura cómica e incluso algo paternal con Bob Esponja. En temporadas recientes la recepción ha sido mucho más negativa. Don Cangrejo se volvió un empresario codicioso, una sombra de su antiguo yo, conforme la serie prolongó su emisión. Los propios fanáticos discuten frecuentemente este cambio. Las temporadas nuevas hicieron a Don Cangrejo demasiado malvado, citando episodios modernos donde se porta verdaderamente horrible. Por ejemplo, antes podía tener momentos de redención o gestos de cariño, como en la película de Bob Esponja, donde muestra afecto por Bob al final. Pero en algunos capítulos aparece como abiertamente antagónico y casi carente de empatía. Esto ha llevado a que algunos fans lo consideren el villano real de la serie por encima de Plankton, ya que Plankton, pese a ser el antagonista clásico, a veces resulta más simpático o comprensible en comparación. Como resumen, la avaricia y obsesión de Don Cangrejo con la lana, el dinero, lo llevan a usar tácticas que podrían dañar y aterrorizar a toda la gente de fondo de bikini, algo que encaja más con un villano que con un simple personaje cómico. Si bien esta apreciación es exagerada a propósito, refleja la decepción de parte del público con la evolución negativa del personaje.
Cabe mencionar que no todos los aspectos han sido malos. Don Cangrejo aún muestra amor por su hija Perlita, lo que le ha valido de elogios. Por ejemplo, se le ha destacado como un buen padre soltero en medio de sus defectos, pero estos rasgos positivos suelen perderse ante el énfasis creciente de su codicia desmedida. Incluso Stephen, el creador de Bob Esponja, admitió que hizo a Don Cangrejo avaro para darle más personalidad desde el principio. Sin embargo, tras su partida, esa característica se amplificó notablemente. Como resultado, en las últimas temporadas Don Cangrejo genera más antipatía que simpatía, contrastando con la era original donde su avaricia era fuente de humor, pero no opacaba completamente sus rasgos redimibles. En resumen, Don Cangrejo ha pasado de ser un personaje avaro pero entrañable a uno visto por algunos como avaricioso, explotador e incluso cruel. Sus comportamientos moralmente cuestionables, desde explotar laboralmente a Bob Esponja y Calamardo hasta cometer actos egoístas que dañan amigos y animales, ha sido objeto de numerosas críticas de la audiencia. Si bien sigue aportando humor a la serie y mostrando de vez en cuando afecto hacia quienes ama, como Perlita, su presentación se ha inclinado más hacia la codicia desmedida con el paso de las temporadas. Críticos han notado esta evolución negativa, lamentando que se haya exagerado tanto su defecto principal. Muchos niños que reían con sus ocurrencias y adultos ven a Don Cangrejo bajo una luz muy oscura, cuestionando su calidad moral. Incluso se teoriza humorísticamente que él, más que Plankton, es el verdadero villano oculto de Bob Esponja. Pese a todo, la función de Don Cangrejo en la serie es satírica, caricaturiza al jefe avaro y capitalista, y sus defectos suelen servir de lección o generar situaciones cómicas, por muy extremas que sean. La percepción final depende de cada espectador. Para algunos seguirá siendo un personaje divertido con debilidades humanas, pero para otros se ha convertido en un ejemplo de cómo la avaricia puede convertir a alguien en lo peor, incluso dentro de un fondo marino de humor.